acompañan la doctora Erika Castro, la directora de la línea de investigación ambiental de la Universidad de Medellín, el señor Carlos Zárate, secretario de la Universidad Nacional, Javier Guevara Gutiérrez de la escuela, Genaro Gutiérrez de la escuela EIA, y el señor Marcelo Veiga de la Universidad British Columbia, y como comentaristas tenemos a Jenny Melo, a Juan Manuel Restrepo y a Willer Guevara de la Dirección de Asuntos Ambientales y Sectoriales Urbanos del Ministerio de Ambiente. Bueno, quisiera precisamente introducir el panel académico dando una mirada de lo que ha sido, por lo menos desde la perspectiva mía, desde la investigación que se ha desarrollado, de dónde o por qué surge la pregunta de hablar de legitimidad social dentro de los proyectos. Sabemos lo que está ocurriendo en Colombia respecto a las consultas populares, y el panorama que nos hemos encontrado es que las comunidades tienen una alta desconfianza, no solamente de la institucionalidad, sino también de las empresas. O sea, es una desconfianza que se debe precisamente como al desconocimiento, podría tener muchos otros factores, pero la comunidad está reacia a aceptar cambios, a aceptar que se les cambien las vocaciones económicas que ellos por muchísimo tiempo han mantenido. Y está precisamente dentro de ese panorama cuando los actores, digamos, ya hay un actor en terreno que es la comunidad, y viene la empresa y después la institucionalidad, llegan a ese territorio. Entonces caen los dos factores de los que hemos hablado de corrido en los paneles anteriores: la legalidad y la legitimidad. La legalidad entendida como precisamente la obediencia a una serie de normas, a unos, digamos, unos postulados que entendemos por qué tienen que estar regulados, pero que tal vez no obedezcan del todo o que no contengan, en esas normas no esté contenido toda la, ¿qué lo podría decir? Como todas las visiones posibles, que a esas normas se le escapen cosas, y eso es lo que precisamente las comunidades sientan. Y ahí es donde está como la dicotomía entre la legalidad y la legitimidad. La legalidad blinda algo de validez, ¿sí? Cuando algo se declara legal, inmediatamente se presume válido, pero la legitimidad entra precisamente a golpear esa validez, a decir que eso tal vez no es válido, a que eso que tenemos que aceptar como válido tal vez se le escapan cosas, que hay cosas que no están contenidas ahí, hay realidades que no está viendo la norma y que al aplicarlas crean desigualdades o generan otros conflictos. Este panorama que tenemos de la legitimidad social ocurre porque el licenciamiento ambiental, si bien tiene un componente socioambiental, no lo regula completamente. O sea, hay cosas que escapan de la esfera de la licencia ambiental y que por competencia, digamos, de las autoridades ambientales, sean regionales o nacionales, pues la ley no les permite ahondar en ese tema social. Y entonces lo que vemos es que las empresas se han quedado o han tenido que ingeniarse la manera de lidiar con esos problemas sociales. ¿Cómo? Como las experiencias que nos han contado en el panel anterior, interiorizando el problema social, haciendo lo propio, o, por ejemplo, siendo un poco más minimalistas, cumplamos la ley. Y entonces ahí es donde todo esto comienza a desarrollarse, la legalidad, la legitimidad, y eso es lo que le da la puerta a un montón de conflictos. Surgen muchas preguntas, porque este es el panel académico, donde precisamente nos decía Gustavo, hay que reflexionar, hay que entrar como un poquito más allá, hay que ver que la academia permite precisamente como tener una perspectiva mucho más, digamos, en la minucia del problema o de lo que a nosotros nos concierne. Y precisamente partir tal vez de los casos exitosos de las empresas que han actuado de manera reactiva para contener un conflicto antes de que ese conflicto llegue y les ocasione les detenga el proyecto y no puedan seguir operando. Quiero partir precisamente como por ese lado, de cómo entonces desde la perspectiva académica vamos a poder abordar un montón, no solamente esta arista que pongo, sino las otras, respecto a la legitimidad social para los proyectos mineroenergéticos y no dejando de lado el desarrollo sostenible de las comunidades. Quisiera entonces comenzar, darle la palabra a Javier
Genaro Gutiérrez, de la IA, de la Universidad de Ingenieros de Antioquia, escuela, antes escuela, listo, ahora universidad. Profesor, adelante, tiene la palabra. Muchísimas gracias por la invitación al observatorio, al Centro de Pensamiento, a la Universidad Nacional y al Ministerio. Voy por 10 minutos, vamos a ver si soy capaz. Justamente yo creo que el primer tema que tenía aquí era el de legitimidad social, y yo creo que es importante entender qué es legitimidad social, ¿de acuerdo? Yo creo que, digamos, dentro de mi experiencia, cuando usted ha tenido que manejar proyectos, necesita que los proyectos funcionen, que se ejecuten, pero cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, cada semana, tiene problemas y tiene inconvenientes. Entonces, ¿qué es legitimidad social? Y yo, digamos que en el ideal diría, y ahí viene el punto, necesito sí o no licencia social. Y es, al final, ¿cómo se llegue? Yo creo que se necesita tener un acuerdo con las comunidades de que se aceptan las condiciones para el desarrollo de los proyectos, operación, y que la comunidad se siente representada y participó en la construcción de esas condiciones. Entonces, pongámosle licencia social, pongámosle que lo que hoy aplica, pero al final hay que tener un acuerdo, y ese acuerdo no es estático, tiene que tener mecanismos para que permanentemente pueda haber participación con las comunidades para poderse desarrollar. Yo tenía una frase que creo que sigue teniendo validez, y ya es: no hay empresas viables en territorios que no son viables, empresas viables en territorios viables necesariamente. Y yo creo que para uno entrar, digamos, en un contexto como estos, es bueno realmente entrar a ver cuál es el contexto que vive hoy Colombia. Y claramente estamos en una realidad compleja, ¿de acuerdo? En general, lo que uno puede observar es que los proyectos minero-energéticos no vienen avanzando como se esperaba que se avanzaba, ¿de acuerdo? Claramente hoy hay muchísimas dificultades, y yo en esto pues no estoy en contra, ni mucho menos de que las comunidades digan sí o no, pero es claro que muchas de estas son decisiones que no han sido informadas. Entonces, uno al final diría, ¿qué se requiere y hacia dónde debe realmente girar todo esto? Y fundamentalmente debe girar hacia poder generar confianza, entre autoridades, comunidades y empresa. Yo he visto con la misma comunidad, con una empresa que tenía confianza y fue capaz de desarrollar actividades que suponían que había que hacerlas rápido en muy corto plazo, y con otras empresas que no fue posible, pero el factor confianza es absolutamente determinante. Hoy yo creo que sí, vamos a profundizar un poquito en temas de institucionalidad. Hay que reconocer que no hay un alineamiento del nivel ejecutivo, país, departamento y municipio. Hoy, las primeras personas que llaman a las consultas populares y el rechazo son los alcaldes. ¿Cómo pretendo yo hacer viable un proyecto en un municipio cuando su autoridad primera dice no? Y claramente el presidente de la República al final del día no está. Y ahí vamos un poco al tema local que presentaba la doctora Támara. Claramente lo que uno encuentra es un verdadero nudo jurídico, en donde los tribunales administrativos también están enfrentados con las cortes. Y claramente entonces, ¿uno qué? Va a esperar las decisiones jurídicas, y es donde se dice que Colombia viene aumentando infortunadamente el riesgo jurídico. Y también tenemos a nivel de las instituciones las competencias de los ministerios con competencias de algunos de sus organismos especializados. Entonces, no será que este momento, después del posconflicto, la paz, los cambios, y ahora que viene un nuevo gobierno, se necesita de verdad un cambio estructural que a todos, como ha sucedido con reformas en el pasado, nos lleve a un solo convencimiento y nos alineemos en búsqueda de los objetivos de país que necesita país, con la vinculación del campo y respetando esas vocaciones. Yo creo que ese es un tema importante. Hay indudablemente unas premisas que de esto hay que partir. Yo creo que el diálogo es súper importante, eso es como se construye, procesos participativos preparados con antelación. Yo estoy absolutamente de acuerdo, las empresas tienen que llegar muchísimo antes a abonar el terreno para poder desarrollar.
Y claramente el desarrollo minero debe ser complementario a las vocaciones de los territorios, no puede sustituirlo. Los procesos de participación no pueden volverse en procesos de negociación por las tarifas de las volquetas o por los empleos o por cosas de esas, como finalmente es lo que muchas veces. Entonces, una cosa, y creo que al final, ¿cómo se logra que realmente los objetivos minero-energéticos sean parte de los planes de desarrollo y de los planes de ordenamiento territorial y que haya un convencimiento de las comunidades? Yo pienso que en ese sentido habría que buscar cómo se puede avanzar. Hay unas nuevas realidades que no se pueden desconocer, es el posconflicto, la paz, y de esto cómo realmente creo que lo que teníamos no puede seguir incólume, algunos cambios y ajustes se necesita y esa es la gran expectativa. Creo que también está el contexto internacional, las tecnologías, qué está pasando, qué está cambiando. Creo que el tema de las energías renovables, cambio climático tendrá impactos. Alguien lo mencionó, el pico de la producción de fuentes fósiles viene, o sea que la perspectiva de Colombia tampoco. Ahora, claramente partimos de una hipótesis que quizás no lo dije. Es posible hacer proyectos minero-energéticos sostenibles. Algunos lo serán, otros no, pero yo no voy a poder convencerlo a ustedes si mi proyecto no es que finalmente lo hagamos. Entonces tenemos que partir de la base de que podemos tener puntos de vista distintos, pero que al final tiene que ser posible desarrollarlos. Entonces creo que... Y otro tema es el tema de la cuarta revolución industrial y cómo esto realmente entra a impactar. Entonces, muy bien, aquí se dice sostenibilidad, que las empresas mejoren reputación y cómo ve el panorama. ¿Qué papel puede jugar la universidad? Pues justamente, ¿cuál es la fortaleza de la universidad? Espacios como estos, poder discutir abiertamente distintas posiciones, hacer sugerencia, hacerlo con objetividad y que a partir de aquí se pueda construir. Y sobre esa base, ¿qué más tiene la universidad? Tiene gente competente, gente preparada, que realmente pueden hacer aportes, y también hay una cosa muy importante, espacios especiales como los centros de pensamiento especializados, se pueden hacer las redes de universidades y demás, que creo que son cosas que fortalecerían en muchísimo, y lo que hay que ver, y alguien lo mencionó, en otros países, la relación industria-empresa-Estado es fuertísima, aquí en Medellín tenemos algo, pero creo que podemos seguir profundizando. Entonces, ¿qué puede hacer la universidad? Uno, formar profesionales, pero no los mismos que tenemos hoy en día. Sí, técnicamente expertos, pero necesitamos profesionales con criterios y prioridades sociales, ambientales, integrales, que les quepa el país y las regiones. En el país, eso, y que sean capaces de opinar sobre los temas. No simplemente que digan qué dijo el social, qué dijo el ambiental, qué dijo el abogado. Un proyecto no se parte a pedazos. Un proyecto es una sola integralidad. Todo parte, y necesitamos ese tipo de profesional que le duele el país, que también esté dispuesto a meterse a las regiones, a construir país. A nosotros nos independizaron hace yo no sé cuántos años, pero eso quedó pendiente todavía, y creo que este es un momento especial para realmente poder lograr eso y poder tener. Entonces necesitamos que las universidades formen esos profesionales. Podemos hacer procesos para información y para formación de comunidades, en esas partes donde las comunidades no saben. Podemos también en procesos informativos y de formación autoridades. De hecho, conozco, por ejemplo, AFID hizo un programa tremendo de formación con autoridades en los municipios. O sea, creo que de todo esto podemos acompañar a las empresas en la estructuración de planes de ejecución. También se puede hacer igualmente promover y organizar foros y eventos como estos. Podemos participar en las propuestas normativas y analizar las que se vayan a hacer para modificación. Podemos trabajar en estudios para evaluación y referenciamiento de tecnologías, lo que se llamaban las famosas discusiones abiertas. Entonces, las discusiones hay que cerrarlas, y creo que la universidad justamente puede contribuir a cerrar las discusiones. Sí, esta metodología o no, sí, esta tecnología, sí, y que eso no se quede abierto, porque eso finalmente termina siendo utilizado por oportunistas con base en los cuales quieren influir sobre las decisiones. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer estudios para evaluación de tecnologías, análisis de propuestas y esquemas de trabajo, podemos hacer referenciamiento a nivel internacional, podemos hacer intercambios, podemos traer tecnologías desde otras partes, documentar experiencias y documentos y acompañamientos. Creo que eso. Y también tenemos que meternos en los blogs, tenemos que meternos en publicaciones y poder estar permanentemente y hacer alianzas muy fuertes con los ministerios, pero creo que hay un potencial. Lo que más tiene que ofrecer las universidades es capital humano para poder construir estas nuevas realidades que el país requiere y armar esa legitimidad social donde creamos los unos en los otros y construyamos país entre todos. Muchas gracias. Okay. Profesor, muchas gracias por su intervención.
yo quisiera también hacer un poquito de abogado del diablo respecto a la reflexión que nos propone, porque me interesa mucho algo que había escuchado de la comentarista Jenny Melo en su intervención respecto de esa visión, o sea, de la incapacidad que ahorita pareciera que tenemos de podernos pensar diferente en el futuro, ¿sí? O sea, estamos anclados a la visión del desarrollo en el que la minería y los hidrocarburos son el camino a seguir, ¿sí? Y donde precisamente plantearnos los escenarios de la legitimidad pues ocurre, pero de verdad, ¿por qué no tal vez darnos la oportunidad de dar ese salto en el pensamiento y decir podemos pensarnos diferente en cuanto al desarrollo? ¿Sí? Podemos dejar esta pregunta ahí como en el aire, ese sentimiento de tal vez si haya algo más que todavía no hemos entrado o no lo hemos interiorizado, no lo hemos dado la oportunidad de pensarlo. Quisiera entonces dar la palabra a la doctora Erika Castro para que nos cuente su opinión. Bueno, primero un saludo a todas y todos los presentes y darles las gracias a los organizadores del evento. Creo que el doctor Javier Gutiérrez dio un diagnóstico general de todo lo que podemos hacer en las universidades. Entonces, en ese caso no me voy a referir y así voy a hacer mi tiempo más eficiente. Bien, me llamó mucho la atención los dos paneles anteriores, sobre todo sobre, se deja ver algo ahí de un prejuicio que tenemos sobre la ley. Digamos, dos prejuicios. El primer prejuicio es las obligaciones regladas son perjudiciales para el negocio minero, son obstáculos y barreras. Y el otro prejuicio, que es muy paradójico, es que las mismas personas que afirman eso creen que la ley los va a sacar de ese problema. Entonces creo que efectivamente hay una, no sé, creo que hay una posición confusa de lo que realmente es la función de la ley en la regulación de las relaciones sociales, porque al final de lo que estamos hablando es de la función primigenia del derecho. Yo diría que una de las cuestiones que nos tiene un poco, digamos, alguien decía aquí que lo constante o lo sostenible había sido el subdesarrollo, es el pensar que el hecho cultural está desligado o el hecho social está desligado del hecho jurídico. Si lo jurídico está expresando una serie de limitantes, como lo quieran pensar, o sencillamente para mí son reglas de juego, quiere decir que efectivamente la sociedad cambió. Y se está dando un cambio social tal que ya se refleja incluso en la ley, porque de algo que nos quejamos muchísimo los que estudiamos el derecho, los que investigamos el derecho, es que el hecho jurídico llega tarde al hecho social. Y tal vez justamente lo que está sucediendo con las consultas populares es el reflejo de eso. Las consultas populares han venido a ser el mecanismo de participación que ha suplido las limitantes de los mecanismos de participación ambiental de la Ley 99 del 93. Y se los voy a decir así. En 1993 no hubo una sola consulta, una sola audiencia pública, pero sí hubo muchas licencias ambientales. Si se miran las estadísticas, entre 1993 y 2013 se otorgaron 2.331 licencias ambientales y solamente se hicieron 60 audiencias públicas ambientales. A hoy aproximadamente el número es 3.000 licencias ambientales con más o menos 100 audiencias públicas. Las cifras son claras, es decir, el mecanismo no funciona. ¿Pero por qué el mecanismo no funciona? Eso es lo que sí puede hacer la academia, diagnósticos reales, ¿sí? Estudios que permitan identificar dónde están las barreras, sin añadir prejuicios al asunto, sin asignar culpas, sino objetivamente dónde están los estudios sociojurídicos que nos van a llevar a establecer realmente dónde está sí la barrera real, no el prejuicio de la ley y del hecho social per se. Bien, entonces, en ese caso, una de las investigaciones que llevamos haciendo, digamos, somos un grupo grande, hacemos parte incluso de la Mesa Intersectorial de Democracia Ambiental que promueve el Ministerio, ahí estamos universidades del Eje Cafetero, Bogotá como la Universidad del Rosario, en Medellín, Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, UPB, somos varias trabajando el tema de participación ambiental hace muchos años. Y una de las cuestiones que somos, digamos, de verdad firmamos es que los mecanismos de participación regulados en la Ley 99/93 son rogados y limitantes. Primero, la palabra rogado es como un símil a la justicia, que la justicia por lo general es rogada.
¿Qué encontramos nosotros en los procedimientos administrativos ambientales, incluyendo la licencia ambiental? La autoridad ambiental no tiene la obligación expresa en la ley de promover el espacio de participación. Y eso ya es un generador de conflicto, porque la autoridad ambiental no tiene la obligación de decirle al dueño del proyecto que debe hacer una audiencia pública ambiental. La audiencia pública ambiental es rogada. Entonces, y eso y los demás, el derecho de petición, la intervención de terceros, la audiencia pública ambiental, incluso hasta que la Corte Constitucional se expresara como se debió expresar en materia de consulta previa, sucedía lo mismo con la consulta previa. Si nadie dice nada, nos quedamos callados, incluso la institucionalidad. Y la institucionalidad es quien debe garantizar la participación, primero que todos, ¿cierto? Y es el que debe prevenir el conflicto. Si tuviéramos unas autoridades ambientales que comprendieran que el espacio de participación a tiempo, promovido por la misma autoridad, limita el conflicto, limita la posibilidad de que ese conflicto escale, seguramente aquí no hubiéramos llegado. Entonces, en estos estudios de los mecanismos de participación de la Ley 99/93, nosotros sí creemos que la norma todavía es muy básica. Pensamos que en esos tipos de mecanismos, y nosotros los analizamos rápidamente, la audiencia pública ambiental es una audiencia de información, es una audiencia donde simplemente, digamos, se podrían poner las cartas sobre la mesa, pero no hay más influencia real. Las investigaciones sobre la toma de decisión en licenciamiento ambiental demuestran en la gran mayoría de los casos que lo que se dice en la audiencia no se toma en cuenta. Entonces, ahí cómo está generando la institucionalidad confianza. Ese es, digamos, un primer llamado, y eso muestran las investigaciones, digamos, eso no lo estamos inventando los profesores, los investigadores. Vale la pena entonces analizar realmente hasta dónde está llegando la actividad administrativa ambiental, que sin darse cuenta, porque no creo que lo haga de mala fe, al contrario, ¿sí? Porque como no hay una obligación expresa, entonces no se siente llamada a la obligación. Pero realmente es la autoridad ambiental ahí con ser un convidado de piedra en los procedimientos administrativos, que tal vez también uno se pone a pensar, porque también hemos hecho el estudio de cuántas personas son contratadas en las autoridades ambientales para hacer el análisis de los procedimientos ambientales. ¿Cuántos abogados y cuántos técnicos realmente están llevando los estudios? Y da tristeza. Pues es que nuestros funcionarios públicos, los trabajadores oficiales no son suficientes para la cantidad de trabajo que tienen que llevar. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el sector ambiental real en el país? Entonces, esto va mucho más allá. O sea, la institucionalidad, una real institucionalidad necesita un presupuesto fuerte, necesita actores fuertes, con los dientes que son, ¿sí? ¿Cómo le vamos a decir también al pobre funcionario público que no ha hecho los 50.000 mecanismos de participación en todo un procedimiento, cuando no lleva un proceso sino miles, la pobre persona que además en muchas instituciones su pago está condicionado a la efectividad? Entonces hay otras cuestiones que también son del campo de la investigación sociojurídica, que son claves tener en cuenta en la evaluación de si esos mecanismos de participación de la Ley 99/93 si son suficientes, idóneos aún. Hay una pregunta que nos formulaban en la invitación para este panel que dice bueno, ¿y en qué puede contribuir la institucionalidad, la academia, la empresa y… sí, bueno, ahí están los tres, para mejorar el tema de legitimación social? Yo pondría sobre la mesa algo que no he escuchado, y es el tema de la gobernanza, porque también nos llama mucho la atención en los estudios de gobernanza del país que la gobernanza es mal entendida. Eso es un concepto complejo, nosotros sabemos que es un concepto complejo, pero le llaman gobernanza a cualquier ejercicio de institucionalidad o a cualquier ejercicio participativo. La gobernanza es un concepto que se empieza a trabajar en las ciencias políticas y que tiene una investigación bastante extensa, que es tanto un concepto prescriptivo como descriptivo. ¿Descriptivo en qué sentido? Cuando las ciencias políticas empezaron a dar cuenta de la tensión que se estaba generando entre un modelo burocrático, ese modelo burocrático de la decisión unilateral, que para nosotros en materia ambiental son los típicos instrumentos de comando y control, que no tienen en cuenta la participación, y se empiezan a dar cuenta de lo que es nuestra nueva sociedad pluralista, radical, como lo diría Rawls, ¿cierto? La sociedad posmoderna y los cambios que implica, donde la legitimidad no está dada solo por un proceso democrático de elección, sino que quien toma la decisión debe ser
constantemente legitimado por procesos participativos, nace el concepto de gobernanza. Pero gobernanza no se puede seguir traslapando con cualquier tipo de ejercicio, y ya voy a terminar. La gobernanza implica la interacción de todos esos actores que nombré ahora, pero además de las comunidades organizadas individuales o no, ¿sí? Pero tiene 4 elementos claves. Uno, debe ser necesariamente promovido por la institucionalidad. Es lo que se llama en la literatura espacios estables, espacios deliberativos estables. Si la institucionalidad no abre los procesos, olvidémonos, no vamos a llegar a una verdadera influencia de la decisión. Segundo, se deben intensificar los estándares internacionales del principio de su acceso a la justicia, acceso a la información, participación y acceso a la justicia propiamente, y nos podríamos quedar aquí discutiendo cuáles son los estándares de cada uno de los 3 derechos. Tienen que estar allí sentados los que deben estar, los verdaderos interesados. Y por último, la decisión debe demostrar que hubo un cambio entre lo que se sometió al diálogo y lo que finalmente salió del diálogo, porque o si no, no estamos generando confianza real, no se actuó de buena fe. Bien, y que son otros principios que la gobernanza también entrega como guías de la actuación. Creo que ahí ya me extendí un poquito más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Erika. La verdad es que es muy interesante poder tener la perspectiva de que la legitimidad social o el clamor de muchas comunidades a través de algunos instrumentos de participación pues se debe precisamente a que no tienen confianza y tratan de reclamar la confianza de los otros actores o de quien está llamado a garantizarlos a través de otros instrumentos. Eso también sería muy interesante poder tener muchas más luces al respecto. Quiero darle entonces la palabra a Carlos Zárate, secretario de la Universidad Nacional, para que nos cuente. Muchas gracias. Aclaro, secretario de sede. Yo sí voy a retomar algo de lo que han planteado en las 2 anteriores intervenciones, en el sentido siguiente. Definitivamente en el tema de la seguridad jurídica es fundamental la información. Y la información no solamente para quienes toman las decisiones en el nivel gubernamental, sino la información también para la comunidad. Y eso implica investigación básica, investigación científica. Si nosotros no tenemos información, difícilmente vamos a poder planificar con unas adecuadas prioridades y además de eso vamos a poder tomar unas adecuadas decisiones. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta, ¿no? El presupuesto de Colciencias acaba de ser rebajado. El presupuesto de las universidades públicas acaba de ser rebajado en un escenario de paz y en un escenario de posconflicto donde tenemos que dar respuesta a los grandes problemas del país. Yo recuerdo, y estaba en ese momento en la Junta del Instituto Humboldt, que cuando el primer plan de gobierno, de desarrollo del gobierno del presidente Santos planteó la urgencia de actualizar la cartografía y la delimitación de los páramos en el país, hablando de la seguridad jurídica, que estaba en una escala de 1 en 100.000 y se pasó a una escala de 1 en 1.000.000, 1 en 500.000, se pasó a una escala de 1 en 100.000, incrementamos con ese estudio el número de hectáreas de parques nacionales en 1.000.000 de hectáreas más. Si nosotros le decimos a los empresarios hasta dónde efectivamente llegan los páramos, eso no es óbice para que algunos intenten obtener licencias en áreas que no están permitidas. Pero si nosotros tenemos la investigación básica y la investigación científica, nosotros podemos decir claramente hasta dónde llega el páramo. Y eso le permite a la comunidad, pero también le permite a los empresarios poder debatir en el marco de la investigación científica hasta dónde. Y ese es un papel clave de las universidades y los institutos de investigación científica, que son 5 en el país, y que hay que decirlo, no sé cómo irá a quedar ahora que se ha rebajado el presupuesto para investigación científica en el país, pero en muchos casos hay universidades que incluso tienen más presupuesto de investigación que propios institutos de investigación científica. Y ahí tenemos un problema estructural en el país y es una necesidad urgente reforzarlo si queremos que las universidades cumplan adecuadamente su papel. La investigación
científica impertinente de hoy puede ser la investigación científica pertinente del mañana. Entonces no nos pueden decir que solo necesitamos información e investigación aplicada. Necesitamos investigación básica y ese es el papel de las universidades y los institutos de investigación. Por ejemplo, datos como estos, si nosotros nos metemos a la información del ministerio, nosotros tenemos cerca de 10.000 títulos mineros que representan cerca de 6 millones de hectáreas y que son cerca del 4.7% del territorio nacional. Si a nosotros nos siguen informando que todo el territorio nacional está titulado, eso genera mala información, genera dificultades con las comunidades y genera inseguridad jurídica. Sin obviar el hecho de que no siempre el hecho de tener el título implica que tengamos la licencia y no necesariamente estamos en explotación porque podemos estar en exploración. Lo primero es tener la información y dársela adecuadamente a la comunidad. Pero además, el otro elemento es que nosotros tenemos cerca del 66% del territorio nacional, al menos en los censos que se han hecho, en actividad minera ilegal en cualquiera de sus categorías, o ilegal, o informal, o criminal, porque hablando de frente, la hipocresía no nos puede llevar a ignorar que en este país hay minería criminal. Pero nosotros necesitamos saberlo, pero además de saberlo, reconocer que alguna de esas que se cataloga minería ilegal es minería de subsistencia o es minería tradicional y que tiene un tratamiento diferenciado y que el Estado ahí necesita, uno, información, segundo, necesita capacidad como autoridad ambiental, pero además necesita acompañamiento. ¿Sí? Y ahí nosotros necesitamos una articulación entre el sector público, cualquiera de los institutos, pero además las autoridades ambientales con el sector gobierno. Y el tercer elemento es que muchos de los mecanismos de información y participación comunitaria existen, pero están siendo manejados inadecuadamente. Es necesario que la comunidad sepa exactamente para qué sirve una consulta previa, para qué sirve una consulta popular y cuál es efectivamente el alcance. Estoy totalmente de acuerdo que los mecanismos hay que usarlos, ¿sí? Y además, yo creo que no tendría sentido, como se dijo ahora, ir en contra, así el artículo 37 del Código de Minas en su momento lo hubiera dicho y varias sentencias de la Corte lo hayan modificado o incluso declarado inexequible, pero cuando el propio gerente del municipio y alguna parte de la comunidad o la comunidad dice que no está de acuerdo con una nueva vocación, eso hay que escucharlo. Pero es necesario también ser realistas. ¿Quién efectivamente se pronuncia por la comunidad? ¿Cómo se pronuncia por la comunidad? Y si los que se están pronunciando con la comunidad son efectivamente los que están decidiendo la verdadera vocación. Pero en caso tal de que la comunidad sea la que lo exprese, pues hombre, la cultura, la tradición, su forma de percibir el territorio y su forma como ellos consideran debe modificarse el paisaje, debe ser tenido en cuenta. El segundo elemento que quería plantear en estos 10 minutos, tenía una presentación más larga, la voy a desechar. En estos 10 minutos es que definitivamente la academia lo sabe, los empresarios lo saben, la comunidad lo sabe. La actividad minera impacta, sí. Por más que digamos que positivamente, impacta negativamente y fuertemente, pero para eso están los instrumentos de los estudios de impacto ambiental y las licencias ambientales. El debate de si es factible o no una minería sostenible o si solo podemos llegar a una minería responsable es un papel que le corresponde a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental es la que tiene que definir con los estudios que hacen los institutos, con los estudios que hacen las universidades o entidades privadas, si esa minería efectivamente puede llegar o no a ser sostenible. Y tiene la opción y tiene la capacidad y tiene los instrumentos para poder negar o conceder la licencia. ¿Sí? Lo que necesitamos además son investigadores con cojones, con berraquera, con capacidad para decir, más allá de quien lo contrata, que ese estudio permite o no la actividad minera en ese sitio. Y eso es transparente para el investigador y es transparente para el profesor y es transparente para cualquier académico.
porque es que si los datos se hacen, pero además los términos de referencia son precisos, son claros, no son términos de referencia generales, aplicables de manera indiscriminada para cualquier proyecto, sino que son términos de referencia pensados para ese proyecto específico, los institutos y la academia van a poder decir, independientemente de quién financie el estudio e independientemente de los intereses locales, si esa condición socioambiental, si esa condición ecosistémica permite o no una extracción de recursos naturales de manera sostenible o no, o si eso que no es sostenible es al menos responsable y políticamente la autoridad ambiental se la juega o no por ese proyecto. Y nosotros eso tenemos que decirlo. Y la academia tiene que darle herramientas a los estudiantes para no plantearle una única posición frente a la actividad minera. Tiene que plantearle todas las opciones, independientemente de que yo como docente tenga mi perspectiva sobre cómo se debe hacer o cómo se debe manejar la actividad minera en el país. Pero el estudiante en un componente moral y ético, pero sobre todo ético, debe tener los elementos suficientes, debe salir de la universidad con los elementos suficientes para apostarle, como se hacía ahora, por un país distinto y atreverse a decir, independientemente del sueldo y de quién lo contrate, que ese proyecto en ese sitio, en esas condiciones, no es viable, o que sí es viable, porque además la minería se requiere, hay que apostarle a que se haga de esa manera y no de otra. Y nosotros necesitamos entonces investigación científica adecuada y necesitamos formar profesionales capaces, con criterio ético y con responsabilidad social. En el tema de la licencia social que se ha debatido todo, la sentencia inicialmente frente al artículo 37 del Código de Minas, ya me han dicho que solo me queda un minuto, trataré de acelerar muy rápidamente, sobre todo la sentencia 123, porque la primera lo declaró exequible, la sentencia 123 lo declaró como una inexequibilidad condicionada, pero fue donde por primera vez, diría yo, de manera legal, se dijo que había la posibilidad de una licencia social, ¿sí? De una licencia social. Sobre todo cuando dice que le tocaría al gestor del proyecto con las entidades municipales, ante la posibilidad de hacer minería en su entidad territorial, concertar, digamos, unas compensaciones y unas inversiones sociales en el municipio. Y luego pues salió la otra sentencia que ya se pronunció de manera más radical sobre el artículo 37. De todas maneras, frente a la licencia social o no como un componente independiente y aparte, lo cierto es que siempre las licencias ambientales, los estudios de impacto ambiental han tenido el componente social. El problema no es si hacemos una licencia social aparte o si la hacemos incluida en la licencia ambiental, el problema es cómo concebimos lo social. El problema es cómo asume la empresa el componente de lo social dentro de esos estudios y adicionalmente hasta dónde quiere llegar con eso. Pero visto desde este lado, pero visto desde las comunidades, entender que ese no es el elemento mediante el cual yo tengo dónde pegarme para negociar lo innegociable o tal vez para apropiarme personalmente de unos beneficios que tal vez no me corresponden, sino que lo que tenemos que pensar es en lo social, en lo colectivo y en lo comunitario. Si nosotros queremos que eso se haga, tenemos que decirnos las cosas como son, no podemos hablar con hipocresías porque lo social no es nuevo, está incluido y lo que necesitamos pensar es cómo se ha venido haciendo. Y eso se lo tenemos que decir a nuestros estudiantes en clase así o más durito. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos, hombre, creo que has puesto de manifiesto precisamente cómo el acceso a la información es el instrumento que las comunidades utilizan para poder tratar de lograr ese primer acercamiento a tener confianza con los actores que llegan a su territorio, a relacionarse con ellos y a solicitarles de alguna manera que un proyecto tenga asidero o no en esa región. Lo otro es la articulación de esos actores, de la institucionalidad, de la empresa y de la academia para contribuir precisamente al funcionamiento de los proyectos. Quisiera entonces abrir el espacio para los comentaristas. Perdón, Marcelo, sí. Quisiera darle entonces la palabra a Marcelo para que nos cuente la perspectiva que tiene. Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Yo vine aquí para tomar un café y me metieron aquí, pero no sé qué estoy haciendo.
Bueno, yo soy brasileiro, pero yo soy profesor, yo vivo en Canadá más de 30 años, soy profesor de Ingeniería de Minas, Instituto de Ingeniería de Minas, de la mayor universidad de Canadá, que es University of British Columbia. Yo soy profesor há 20 años y dito clases en más de 40 países sobre esto, sobre desarrollo sostenible. Yo fui director de Naciones Unidas sobre ese asunto también. Pero aquí yo estaba solo tomando café. Entonces, hay muchas... yo estoy aquí há 2 meses, yo estaba visitando a mis nietos, que mi hija casada con un colombiano, un rolo, imagínate tú. Entonces, yo estaba aquí visitando mis rolitos aquí y cuando me llamaron para hablar alguna cosa sobre eso, yo te digo que en Canadá la diferencia es muy marcante que temos em Colômbia e que temos em Canadá. Há 2 meses que estou aqui e veo como é diferente as coisas. Por exemplo, esse conceito de desenvolvimento sustentável não é um conceito legal, é um conceito ético. Não se pode legalizar uma coisa que é simplesmente ética. De outra maneira, temos que legalizar também que eu não posso beber a água dele, não posso também tomar o café de outro. Assim, esse é o direito romano que acaba com nós outros. Porque isso não se pode legalizar uma coisa que é ética, porque nós outros somos éticos, somos cidadãos éticos. E isso tem que ser passado a los estudiantes. Eu dou classe da área social dentro do departamento de Minas. Eu sou engenheiro de Minas e todos meus estudantes são antropólogos, sociólogos, teólogos, e tenho todo geógrafo, e tenho mais de 40 teses em este assunto, chamando a parte de licença social, principalmente porque é o problema mais forte que temos em Canadá. Cerraram agora, não abriram 2 projetos de 1,5 mil milhões de dólares porque os aborígenes disseram não. E sempre falam da parte ambiental, pero isso não tem nada a ver com a parte ambiental, é simplesmente a parte social. Te digo, dá um exemplo que eu estou trabalhando agora com uma muchacha que é hija de presidente Toledo de Perú, é minha estudante, está estudando, estamos trabalhando aí em Tambo Grande em Perú. Se cerrou, houve uma consulta popular e le botaram afuera una compañía canadiense, Manhattan. Y Manhattan se fue, entonces, porque iba a afectar el ceviche, el limón de ceviche, iba a afectar el mango, que sea. Y le botaron, y yo fui recientemente allá, tiene una estatua grande ahí de los mineros, los campesinos matando a los mineros, así está bien. Entonces, hoy tiene 10 mil mineros ilegales ahí, metiendo mercurio y cianuro en río. Entonces eu fui para allá e dije, mas senhora, por que tu dijiste no a la minería organizada y ahora permite esto? Ella dijo, porque ahora Pablito está trabajando allá. ¿Quién es Pablito? A mi hijo. Bueno, es un problema de inclusión, inserción social. No tiene nada que ver con la parte ambiental. A parte ambiental, todas las empresas, todos nosotros podemos hacer mucho mejor. El problema es social. En nuestro departamento de Ingeniería de Minas somos 12 profesores, 12, y 5 trabajan con la parte social. Imagínate tú, porque no hay manera de hacer minería si no resolvemos la parte social. Otro asunto interesante aquí, que mucho se habla de leyes, de ISO, de ISO, Eso não existe em Canadá. Nadie habla de mineria com leis. A lei está aí. A lei é simples, sencilla. Não tem que fazer isso. Tem que fazer que é correto, que é eticamente correto. Nunca estive em um painel como esse. Eu estive em mais de 40 painéis como este, que a gente habla todo o tempo de lei. Nós temos mais lei que abogado. Não, mentira. Não. Então temos muitas leis aqui, mas não se tem o cumprimento das leis. Então, por que hacer mais leis? Tem que se educar uma nova geração. Eu tenho um artículo que pode passar por vocês. A nova geração de engenheiros de Minas, de gente trabalhando em Minas, que tem esta visão ética de fazer muito mais que a lei está pedindo. Isso sim. A outra coisa que estão falando aqui, que me chamou bastante atenção, a consulta prévia, a consulta popular. Eu ensino a meu estudante, nunca haga consulta prévia. Nunca.
Porque la primera cosa que para organizar la oposición, como dijo el compañero, organiza la oposición es hacer una consulta. Porque la gente no sabe, tú es contra la minería, yo también, ¿cómo es su nombre? Y organiza, entonces 99% de la gente va a decir no a la minería. Claro, porque no es la manera de hacer. Hacer una ley de consulta previa es una tremenda tontería. Porque eso no tiene sentido. Que tiene que hacer es como se hacen las compañías en Canadá, engagement, tiene que se involucrar. Nosotros hacemos 3 P's importantes para hacer esto. Primero P, presencia. Hay que tener presencia. Esta cosa de uno trabaja en Bogotá y se va de helicóptero a Gran Malota, San Roque. Así, y se llega ahí, yo estoy haciendo consulta popular aquí. Bueno, eso no funciona. Dígame, yo trabajo con 4 empresas aquí en Colombia, porque allá en Canadá todos los proyectos son con empresas, no tenemos proyecto que no sea con empresa. Entonces trabajo con 4 y mis estudiantes aquí también trabajan. Y veo la gente indo con tacones, tacones altos, ahí se va toda con una maquillaje muy bonita, se va ahí a hablar con el pueblo, con los mineros. No, eso no funciona. Esto es la primera cosa, presencia. La segunda es personalidad. Hay que tener gente con personalidad. Yo estuve en un proyecto ahora y yo quiero hablar con la gente que hace consulta popular, que hace... Un muchachito que tenía miedo de su sombra. No, dígame, y gana una fortuna. Hay que buscar gente que puede hablar, que toca guitarra. Yo toco guitarra. Yo toco guitarra, que toma cerveza, que habla con el pueblo, que sea parte de eso. Eso no hay, esa personalidad es importante. Y el tercero P es participación. La comunidad tiene que saber que hace parte de los procesos de decisión. Entonces, la consulta previa es tranquila, porque eso es hecho individualmente. Entonces, así que se hace consulta previa, con engagement, involucramiento. No tengo más para hablar, pero espero que tenga... Mi café está bien pago. Gracias, profesor Marcel. Vamos a abrir entonces paso a los comentaristas. Tenemos a Jenny Melo, a Juan Manuel Restrepo y a Willer Guevara. Vamos a darle la palabra a Juan Manuel Restrepo para que nos haga los comentarios al panel. Muchas gracias. Bueno, yo creo que acá recogimos unos puntos muy interesantes. Empiezo por el último, el tema de presencia, y lo conecto con otro punto que es de gobernanza. Yo creo que en Colombia, frente a estos temas, no hemos tenido Estado en estos municipios que proveen oportunidades. Entonces, cuando llegan con estos proyectos, de arriba hacia abajo, no hay una participación adecuada, y las consultas populares de los últimos años reflejan ese rechazo hacia esa forma de actuar y de gobernanza que tenemos en el país, donde no hay una incidencia en los territorios y donde se usa la consulta como esa forma de rechazar esa forma de gobernanza. Y yo creo que hemos perdido un poco los territorios y hay una desconexión entre lo nacional y territorial. Y luego, pues conectando un poco sobre esa pregunta que se abrió del modelo de país, que yo creo que hay que estar dentro del contexto global del Acuerdo de París, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y el compromiso que tenemos como país. Y yo creo que hay que también plantear esa pregunta de cómo pasamos de un modelo económico extractivo a un modelo sostenible, un modelo donde podamos usar la biodiversidad como una riqueza en el país y no la destruyamos a través del tiempo. Y yo creo, pues con otro de los puntos que mencionó el tema, cómo vamos a plantear ese modelo de innovación de ciencia y tecnología cuando se están reduciendo los recursos, digamos, para conciencias, cuando también para el Ministerio de Ambiente se están reduciendo, cuando las universidades públicas están desfinanciadas. Entonces, al punto de las universidades, yo creo que el tema de formación, si queremos hacer esa transición como modelo de país y economía, necesitamos invertir en el talento humano. Necesitamos que las universidades tengan más recursos, necesitamos que la ciencia y tecnología sea un eje de transformación.
Y otro punto que quería traer acá es el tema de la formación de los ciudadanos, porque las consultas no solamente es algo que está pasando en los territorios, con las comunidades, en los municipios donde están afectados, sino que también vemos en las ciudades que hay un rechazo hacia la minería en redes sociales, en medios de comunicación. Entonces, ¿cómo somos los ciudadanos corresponsables de esto? Y, por ejemplo, el tema del consumo. ¿Cómo llegamos acá a este foro, por ejemplo? ¿Cómo nos movimos y qué recursos fósiles estamos usando? Los productos que consumimos. Entonces creo que hay que tener una conexión también entre ese consumo como ciudadanos, porque estos minerales y estos recursos los estamos sacando porque alguien los está consumiendo. Entonces también creo que hay que generar una conciencia desde la formación, desde la academia, hacia el consumo responsable, hacia el consumo que estamos generando en nuestras ciudades y cómo esto puede, digamos, hacer esa transición de ese modelo extractivo a un modelo realmente sostenible, donde sea la innovación y el conocimiento que pueda transformar pues el país. Gracias. Listo, muchas gracias, Juan. Vamos a darle la palabra a Willer Guevara para que nos haga los comentarios. Bueno, muchas gracias. Pues ha sido un panel interesante, digamos, a lo largo de la discusión, muchos puntos interesantes. Yo voy a tratar de hacer unas apreciaciones desde el punto de vista de la autoridad ambiental. Como les comentaba al comienzo, el tema de la sostenibilidad es una de nuestras metas, entendiendo cómo esa interacción entre esos tres sectores. Me gustó mucho la intervención de Marcelo, en un ejemplo claro hacia dónde queremos ir. Nosotros aún seguimos haciendo proyectos y leyes y normas, y seguramente todavía lo vamos a seguir haciendo un tiempo más, porque este tema de la sostenibilidad aún no se ha entendido como tal, y nos toca hacerlo de esa manera, porque todavía hay empresas a las que nos toca llegar como policías, mire, no cumple, no está haciendo, y sancionarlos, y etcétera. Pero yo creo que vamos en la ruta correcta, y hay ejemplos muy buenos de experiencias que nos han mostrado en que debemos avanzar en esa senda de hacer una participación con todos los actores y lograr efectivamente que no solamente se obtenga el desarrollo de los proyectos, sino el desarrollo de las regiones, que es a donde debemos apuntarle. Lo segundo que quería contarles era, hace unos días estuvimos en una gira por Europa con este tema precisamente del no al carbón en esos países y de cómo nos iba a impactar. Y una de las conclusiones o de los temas interesantes es que efectivamente ellos, a pesar de haber dicho no, todavía no están listos para dejar el carbón. Entonces nosotros dependemos aquí de un alto porcentaje del carbón para generar energía y hoy no tenemos otra solución y el gobierno tiene que decirnos. Pero también había una, digamos, clara manifestación de lo que es la participación ciudadana. Entonces el tema ambiental, uno les contaba el tema ambiental y quedaban satisfechos, contentos, pero siempre había esa insistencia de cómo las comunidades deben participar en los proyectos. Entonces yo creo que ese es un llamado, no solamente que se escuche aquí el país, sino desde otros lados en ese sentido. Quería también resaltar el tema del trabajo que hacen las autoridades ambientales. Evidentemente, pues en todo proceso hay mejoras que hacer, pero desde que tenemos nuestros procesos de licenciamientos, podemos decir que los proyectos y todo lo que se ha hecho bajo estos esquemas de licenciamiento ambiental han funcionado bien. Evidentemente, seguramente habrá cosas que mejorar. Y finalmente, el tema de la interacción entre lo que es pues, todo el tema del sector educativo, el gobierno, las comunidades, la industria, es un hecho que hay que hacerlo, pero en eso estamos avanzando. Nosotros estamos articulados no solamente en las instituciones, de participar con otros ministerios, otras entidades, sino a nivel de las autoridades estamos llegando más a regiones, pero también nos estamos acercando mucho más a las universidades. O sea, hoy tenemos muchos frentes de trabajo con las universidades porque entendemos que es muy importante el aporte que ellos pueden tener y además también estamos involucrando al sector privado porque también son ellos los que tienen el conocimiento detallado de los procesos y mal haríamos en nosotros en formular normas alejadas de estos dos sectores. Yo agradezco nuevamente estos escenarios en donde hoy evidentemente el mayor porcentaje ha sido constructivo. Generalmente nosotros tratamos de mirar hacia atrás y criticarnos hacia atrás y no hacemos proposiciones hacia adelante. En este caso hay muchos temas interesantes que nosotros podemos mejorar y mirar hacia adelante. Muchas gracias. Sí. Por
favor, ahora escuchamos a Jenny Melo de los comentarios. Bueno, muchas gracias. Quiero resaltar 3 elementos que me parecen importantes del panel. El primero, sobre qué significa lo social, ¿cierto? Aquí pareciera que lo social es la comunidad, y la comunidad son los 3 campesinos y las 2 vacas que viven en un territorio, ¿cierto? Creo que hace falta una perspectiva más sociológica y antropológica y más amplia de que lo social, quiénes son y qué implica y cuáles son sus dimensiones. También que lo social es algo que es dinámico y que se va transformando y que tiene una relación amplia con lo económico y con lo ambiental y con lo productivo y con muchas otras cosas, ¿cierto? Como que lo social no es únicamente la cultura y las creencias y las 3 personas que viven en un territorio, hay muchos otros elementos que están allí presentes. Otro tema que se habló fue la importancia de las decisiones informadas para construir confianza. Ese es otro tema que también creo que amerita, digamos, un abordaje, porque no es solamente hacer el taller y abrir la conversación, ¿cierto? Es partir de la idea de que la conversación de entrada es desigual entre la empresa, entre la persona que viene en tacones de Bogotá y va a la comunidad y habla quizá en un lenguaje muy técnico y muy especializado. Entonces, de entrada ya hay una asimetría que no va a permitir la construcción de confianza. Entonces, lo que quiero decir es que hay que ser más creativos en las formas como se dan la participación, y no es solamente hacer espacios de conversación. Y finalmente, sobre el papel de la universidad, recordar que la universidad tiene, digamos, 3 ejes misionales: la investigación, la formación y la extensión, y en eso ya ampliamente se planteó que se puede hacer, y creo que falta uno mencionarlo, y es la capacidad de hacer incidencia política, la capacidad de decirle al ministerio es que la definición de minería sostenible es esta, ¿cierto? No creo que sea solamente responsabilidad del gobierno definir qué es minería sostenible o responsable, sino que es la academia quien tiene todos los insumos para poder plantearle eso al gobierno, y tiene que desarrollar su músculo de incidencia política, y tiene que también, entonces, para poder hacer eso, romper el silo en el que vive, para crear de verdad lazos tangibles y prácticos con la comunidad y con las empresas. Se necesitan como intermediarios de conocimiento, como esos puentes que sean capaces de entender a la comunidad, la academia y las empresas, y hacer que el conocimiento fluya. Y finalmente, y respecto a lo que decía el compañero, es si queremos nuevos espacios de futuro, pues la academia está llamada a hacer investigación sobre cómo sería ese nuevo futuro, cuál va a ser ese futuro sostenible, cuáles serían los medios de transporte, cuáles serían las formas de consumo, y si la academia no está planteando esa vanguardia de cómo va a ser el mundo en 50 años, pues nos vamos a quedar en las discusiones actuales. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Quiero darle la palabra a nuestra compañera Elanla para cerrar los comentarios. Bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad que me dan, y es para hacer un comentario respetando, por supuesto, todas las posturas y lecturas que hay frente al mecanismo de la audiencia pública que muy bien mencionó aquí la doctora Erika. La audiencia pública, y retomando también lo que en su momento dijo el doctor moderador del panel, es uno de los instrumentos que tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en materia de participación ciudadana, y que pues existe, digamos, la información que tiene la doctora Erika en cuanto a que son muy pocas las solicitudes y porque son rogadas, de hecho lo es así, para que la autoridad ambiental convoque a este mecanismo. Ha ido aumentando. Las decisiones que se toman últimamente en la ANLA, en su mayoría todos los proyectos han contado con este mecanismo de participación ciudadana solicitado, porque reiteramos, igual y ella lo ha dicho muy bien, es rogado, solicitado por administraciones municipales, por entes de control y por las comunidades. Entonces, las decisiones, digamos, están de alguna manera respaldadas. No quiere decir esto que necesariamente lo que se haya expresado en una audiencia pública ambiental llene las expectativas frente a la decisión que la autoridad ambiental tome. Nosotros tenemos, y bien lo han dicho acá los demás panelistas, una responsabilidad de una evaluación técnica, una evaluación científica para tomar una decisión, y así lo estamos haciendo. Tendremos muchos temas para mejorar, muchos procedimientos para mejorar, claro, pero en ese trabajo estamos. Entonces, pedí la palabra básicamente porque en este momento está terminando el panel académico, y es para hacerles una invitación a ustedes, aquí a los profesores y a ustedes como estudiantes, que pueden vincularse y pueden ser partícipes de este mecanismo. Quizás haya que mejorarlo, está normado en la ley 99 y 93 y reglamentado en el artículo 330,
pero existe y nosotros lo aplicamos, nosotros somos responsables con ese mecanismo. ¿Quiénes pueden pedir la audiencia pública? Está normado, dice quiénes son los alcaldes, las gobernaciones, el ministro de Ambiente, las autoridades regionales y 100 personas o 3 ONGs. Es decir, si ustedes ven que hay un proyecto en el que ustedes quisieran participar, quisieran hacerse oír como académicos, como estudiantes, ese espacio está abierto. Cada vez que hay un proyecto, una licencia ambiental, un proyecto que está en trámite de licenciamiento ambiental, eso es público, es una información pública que la puede conocer cualquier ciudadano colombiano. Va a haber un proyecto minero en tal región. Bueno, ahí se puede solicitar la audiencia pública y la han solicitado y nosotros estamos en el deber como autoridad ambiental de escuchar y tenemos que valorar. Nosotros tenemos la obligación de valorar todos los argumentos que nos dan y debemos en nuestros actos administrativos, bien sea que otorgue o no una licencia ambiental, dar respuesta a esas inquietudes que fueron planteadas por las comunidades, por la academia, por los institutos de investigación, por las ONGs. Entonces, de manera, digamos, amable y respetuosa, es hacerles esa invitación para que no obstante, si más adelante estos mecanismos se podrán ir fortaleciendo, por ahora es uno de los que tenemos y queremos hacerle la invitación, que ustedes sean partícipes como ponentes o como solicitantes. Ustedes saben, esto está normado y ahí lo pueden hacer. Muchas gracias y bueno, estamos haciendo nuestro papel y si sabemos que tenemos que mejorar y en ese proceso estamos. Muchas gracias. Antes de cerrar el panel, quisiera poder dar la oportunidad a todos los presentes de poder formular preguntas a todos los panelistas que nos acompañan, los comentaristas que tengan de los 3 escenarios, de las 3 perspectivas que pudimos ver hoy, de la visión precisamente institucional, de la académica y de la empresarial. Entonces vamos a poder… Pasemos que se suena mejor. Preguntas, creo que ya. Y pedimos pues ser breves, solo 10 minutos. Voy a ser breve, voy a hacer lo posible. Yo soy John Jair Hurtado Cano, presidente de la Asociación de Ingenieros Egresados de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, ingeniero de Minas y Metalurgia. Y he apoyado mucho a los gremios de las asociaciones de minería de hecho. Y entré a trabajar en minería de hecho en Marmato cuando trabajé con Mineralco, que después, antes fue Cominas, después Minercol, después Ecocarbón, tuvo Ingeominas, ahora es la Agencia Nacional de Minería. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado tiene que volver a reinventarse. Muy buena la ponencia de todos, excelente, me gustó. La parte de tener gobernabilidad, de un capital humano, social, ingenieros con criterio, que es lo que nos está faltando. Yo no quiero hacer una pregunta, o sí quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la política futura del Estado para poder traer la inversión extranjera de una manera que sea aceptada por todos nosotros y por todas las comunidades? Que valoremos nuestros recursos naturales. ¿Cómo hacemos para poder valorar? Yo no estoy en contra de que lleguen las multinacionales, pero que lleguen cumpliendo la norma, pero que lleguen teniendo en cuenta el territorio, teniendo en cuenta la universidad y el capital humano. Tengo mucho que hablar, pero en aras de que me gustó mucho la ponencia, quiero plantearle a los panelistas y a los que conformaron este evento, que me parece muy bueno, que yo he dicho hace ya más de 10 años, que si no nos reinventamos en el sector minero, no haremos adelante. Liderazgo, lo que decía la doctora ahora de tener gobernabilidad, institucionalidad, estándares internacionales y aceptar el cambio. No ir a convencer a los territorios, a la gente de que el proyecto es el mejor del mundo. No, ir a contarles y oír ellos qué quieren y que cambie lo que se va a hacer y aceptar el cambio. Dentro de ese orden de ideas, si no manejamos el liderazgo, y lo he dicho mucho, el Ministerio de Minas y Energía debe reinventarse, porque un ministro está enfocado en el precio de los combustibles. Todos los días levanta con un problema en la cabeza, ¿cuánto vale el galón de petróleo? ¿Cuánto vale la gasolina? ¿Qué reservas tengo? ¿Sí tengo petróleo o no tengo petróleo? Ese es el problema del ministro.
La refinación, vamos a tener que ir a refinar afuera o no, ya hicimos reficar, pero no vamos a tener, ya sí. La otra es la energía eléctrica, somos una potencia hidroeléctrica y no sabemos explotar eso. Vendemos mejor nuestros recursos como vender Isagen. No estoy de acuerdo que hayan vendido Isagen, pero sí estoy de acuerdo con que las multinacionales estén aquí, porque Isagen era la joya de la corona. Mi propuesta, la voy a resumir ya porque me dijeron minutos, es reinventar el Ministerio de Minas y Energía. Y vamos a crear el Ministerio de los Hidrocarburos, para que el ministro de los Hidrocarburos se enfoque en los hidrocarburos, porque no vamos a llegar al 1.000.000 de toneladas de barriles día. El Ministerio de la Energía Eléctrica, somos una potencia hidroeléctrica, ¿por qué no creamos un Ministerio de la Energía Eléctrica? Y un Ministerio de Minas, que trabaje los recursos naturales no renovables, minerales e industriales. Nuestros recursos se van para el exterior, el oro, las esmeraldas, el carbón. Hasta los aguaceros se están yendo para el exterior porque ya lo estamos vendiendo. Tenemos que valorar como profesionales los recursos de nosotros y aprender en el contexto internacional a que el precio de nuestros recursos valgan. Bienvenidas las multinacionales en los negocios gana-gana, que nos tengan en cuenta como país, como decía el doctor Genaro. Hola. Muchas gracias. Bueno, gracias. Creo que no estamos tampoco en posición de poder contestar para dónde va la política, pero quedará de tarea para el próximo gobierno poder decir o poder mirar hacia dónde vamos como país. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, allá. ¿Y allá? Acá. Cerremos con estas últimas, allá, y aquí cerramos. Bueno, gracias. Mi nombre es Ludger Suárez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, esta sede. Me dedico a la mecánica de rocas y he apoyado mucho a la minería en ese aspecto. Pero he podido apreciar bastantes problemas en la minería colombiana, ¿no? Debemos apuntar nosotros a una minería no solo extractiva, sino transformativa, señores. Hay países que viven de la transformación del mineral. ¿Y por qué no le estamos apostando a eso? El ingeniero minero debe formarse no solo en apoyar la extracción minera, sino en transformar. Denme una playa de arena y si tuviera la tecnología lo transformaría en paneles solares, fibra óptica, circuitos integrados. ¿Qué industria colombiana hace eso? Y lo mismo con nuestros minerales que tenemos. La universidad debe concentrarse también en poder transformar esa materia prima y darle a las comunidades la oportunidad de saber transformar lo que le están sacando para poderlo vender. Yo creo que hemos llegado a un límite en las tecnologías extractivas. Es casi lo mismo extraer a explosivos o que les traiga la tecnología de extracción al láser. Se llega a lo mismo. Eso estamos en un límite. No podemos exigir seguir teniendo tecnologías, investigar en industria extractiva, sino en industria de transformación. Y otro punto, que la gran minería que está operando en Colombia todavía es miserable, referente a la oportunidad ecológica que tiene el territorio. No es lo mismo hacer minería en los desiertos canadienses, desiertos australianos y desiertos chilenos, o en la faja andina de alturas mayores a 3.000 metros. Totalmente distinto. Yo he tenido la oportunidad de hacer diseños de open pits aquí, que eran muchos más exigentes que un open pit en Canadá o en Chile, por ejemplo. Y eso todavía los empresarios no entienden. Estamos en un territorio totalmente distinto desde el punto de vista geológico y ambiental. No podemos decir que lo que la empresa extranjera invirtió en Canadá lo va a invertir similar aquí en Colombia. Ellos deben invertir hasta 3 veces más. Muchas gracias. Finalmente, la ética. Muy bien, yo creo que estamos produciendo aquí en la universidad estudiantes éticos. El problema es que el empresario debe ser el ético, porque en el momento de que el empresario deje de ser ético y exija el conocimiento que se salga de las rieles de la ética, va a cambiar a un estudiante ético y va a tranquilamente conseguir a alguien sin ética.
El empresario es muy importante, es ese el ético. Finalmente, también estamos en una época de transformación, ya estamos con 10.000 millones de habitantes en el mundo. En pocas décadas no solo debemos pensar en cosas extractivas, debemos pensar en energía y también en el colapso de las ciudades y el retorno de los habitantes a los pueblos. Y hay que preparar nuevamente esos pueblos para soportar aquel cambio que también se está viendo. Muchas gracias. Okay. Vamos allá, arriba. Levantas, gracias. Luz Marina Monsalve, socióloga, hago parte del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de acá de la Universidad Nacional, con una investigación en la que ya transito 15 años con el tema socioambiental minero. En primer lugar, celebro que la academia esté adelantando estos esfuerzos de foros y que movilice a sectores tan importantes a una revisión y de donde podemos empezar a vislumbrar las necesidades profundas de reestructurar todo lo que acompaña el desarrollo minero energético en el país. Quiero hacer dos observaciones muy puntuales. La primera tiene que ver con un asunto que se siente en todo el ejercicio del debate, de la conversación, en donde aún estamos enfocando lo ambiental de manera fragmentada, donde lo social es una arandela final, y desde ahí entonces la construcción de los nuevos horizontes para planificar el desarrollo del sector minero energético va a ser muy complicado. Ahí necesitamos hacer una apuesta a un desarrollo de una construcción conceptual con criterio único. En realidad el enfoque sistémico y complejo en el que ya está avanzado toda la discusión ambiental mostró la urgencia de integrar lo biótico, lo físico y lo social. Pareciera una clase de primer ratico en lo ambiental, pero se extraña uno que un foro como este todavía aborde el trabajo con un concepto fragmentado de lo ambiental. Y la segunda parte tendría que ver con, es una crítica constructiva y la hago muy con el ánimo de que nos revisemos cómo planteamos los ejercicios desde la academia, quiénes los pensamos, cuáles son los objetivos, cuáles son las reglas de juego que le ponemos a nuestros invitados a los paneles. Lo digo por tres asuntos que vienen sucediendo acá en este encuentro. El primero es, si estamos en panel y estamos en conversatorio, ¿por qué nos alejamos con presentaciones técnicas cuando el asunto central es la interlocución? En segundo lugar, ¿cómo hacer un foro en donde invitamos al sector academia, al sector empresarial y a la institucionalidad gubernativa frente a un objetivo que es central, que es discutir el asunto de legitimidad social, y no invitamos el sector, comunidades, organizaciones y demás representantes de los procesos socioambientales que ya tienen una visibilidad, tienen una trayectoria y están organizados en todo el país. Vinieron de diferentes regiones del país, yo también lo celebro, y les cuento que hay organizaciones de alto nivel, de grupos sociales, que han adelantado procesos importantes de investigación de alta calidad en el tema de resistencia social minero-energético en el país. Por lo tanto, sería importante que en próximas ocasiones a los foros les tengamos en cuenta que son también un sector importante en las conversaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todas las críticas. Tenemos una última pregunta acá en la primera fila. Solo
Y con esta cerraríamos el panel. Muchas gracias. Mi nombre es María Cristina Olano, soy asesora del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Les cuento que hace un tiempito estuvimos aquí en Medellín en una inmersión hablando con distintas empresas que tienen avances importantes en materia de gestión social y hablamos con la universidad y por ahí como que hicimos sinergia y dijimos que bueno empezar a mover estos espacios de manera conjunta. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque de alguna manera el paisito que estamos viviendo en este momento es un país que nos está planteando retos desde un lugar distinto. Es un país que está dando un paso importante, firmando un acuerdo con un actor armado que llevaba 60 años armado y que eso recompone el territorio de manera muy importante y recompone incluso el conflicto de manera importante también, con todos los actores armados ilegales que continúan allí. Pero lo cierto es que esos movimientos nos plantean, creo yo, el reto de pensar y de hacer y de sentir diferente. ¿Cómo empezamos a tener las reflexiones que hemos venido teniendo, pero reconociendo que hay un país que está en un dinamismo de cambio muy importante y que nos está exigiendo, insisto, cambiar el chip. Y por ahí yo creo que una parte del chip, la compañera que me antecede tiene toda la razón y yo estaba pensando en eso hace un rato y decía, estamos en un camino y en ese camino pasado mañana o llegaremos justamente a reconocer y a integrar en la misma mesa a todos los actores que deberían estar pensando sobre el tema. Pero estamos en la ruta, digamos, estamos caminando. Entonces decía que parte del hacer diferente es justamente pensar que hay una lógica donde las entidades del Estado no definen una normatividad que después la ponen a la academia para que participe, ¿sí? O la ofrecen a la empresa para que participe o a la comunidad para que participe. Posiblemente el cambio que nos está invitando al país tiene que ver con colaborar y tiene que ver con co-crear, posiblemente no con participar de la manera como lo hemos entendido históricamente, y es desde ejercicios justamente asimétricos, como mencionaba ahorita Jenny, desde ejercicios donde hay uno que otorga al otro la posibilidad de participar y la posibilidad de ejercer el derecho en los términos en que está definido constitucionalmente. Entonces digo que aquí es un poco pensar, oiga, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Academia, empresa, comunidad, institucionalidad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque aquí tenemos sistemáticamente un país que está buscando vías de hecho, vías de palabra en otros casos y vías de arma en otros casos, justamente porque los espacios para co-crear no están dados. ¿Cómo hacemos entonces para aprender a trabajar juntos? Y este es un ejemplo. ¿Qué puede ser mejor? Sin duda, es un camino para andar, pero definitivamente es una manera, vuelvo y digo, de tener claro que estamos pensando los unos los otros, etcétera, etcétera, para ver cómo construimos juntos. Y en esa dirección yo llamaría también la atención en esa lógica de camino y de aprendizaje sobre el gobierno local ausente, ¿no? Y cuando estamos hablando en este nuevo país donde tenemos el reto y nos estamos queriendo creer eso, de construir democracia en lo local y de construir paz territorial, el actor gobierno local no puede estar ausente tampoco del debate. No me refiero exclusivamente a que esté sentado acá, pero por lo menos a que lo estemos pensando y que lo estemos ubicando, digamos, en este contexto de discusiones y demás. Eso quería poner sobre la mesa, digamos, como esos mensajes, insisto, del reto de pensar, sentir, hacer diferente en términos de co-crear, en términos de reconocer todos los actores que juegan y en términos de buscar alternativas co-creadas. Gracias. Gracias, María Cristina. Profesor, le voy a dar la palabra para que usted cierre el panel, por favor.
rápidamente. Yo estaba en mayo en una conferencia en Canadá, donde el Instituto Fraser, que es el instituto más importante de economía ahí, presentó cuáles son los países en la área minera que deberían hacer inversiones. El último era Brasil, el otro Colombia. Y yo pregunté, ¿por qué Colombia y Brasil ahí? Entonces, por dos razones. La primera es que los brasileños y los colombianos analizan de más y hacen muy poco. Analizan cómo, sí, el metabolismo social, la ecología política, el esto y aquello, venir para acá, y se analiza mucho y no hacen nada. ¿Verdad? El segundo, la burocracia. La burocracia es impresionante. Y yo estoy aquí en este país por 2 meses y yo estoy intentando ser formal para dar consultoría al ministerio. Yo gasté $500 y no me formalicé. Yo soy informal. Porque la cantidad de papel es impresionante. Yo soy informal. Entonces, yo soy informal como 75% de los colombianos. 75%. Ahora el gobierno dice que 80% de los colombianos son informales. Esa es la economía de ese país. Vamos a ver la realidad primero. Porque de otra manera, de manera que nos estamos viendo, que vamos aquí, para se abrir un bar, el gobierno va a pedir para saber cuántos borrachos tiene el sector. Porque no se puede hacer esto. Tenemos que parar con esto. 381 trámites en Ministerio de Ambiente para legalizar un minero. 381. ¿Cómo vamos a hacer esto? Están reclamando que son ilegales, informales. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Este es el bloqueo que existe aquí. Bueno, dejamos. Es un convenio que yo creo que debemos incentivarlo y ampliarlo en mayor forma. Primero, yo creo que bajo el punto de vista de la institucionalidad y el momento sociopolítico que vive el país, la academia está olvidada. Está totalmente marginada de los planteamientos sociopolíticos que han venido ocurriendo en los últimos años. Y la universidad pide su espacio porque tiene el conocimiento, tiene la real responsabilidad de compartir estos espacios. O sea que hay un llamado de atención a la institucionalidad en que realmente nosotros podemos ser demasiado útiles en el futuro país. La segunda es bienvenido el Ministerio del Medio Ambiente, pero yo creo que la institucionalidad necesita una gerencia integrada. O sea, las diferencias que hay entre los distintos institutos, ministerios y entidades encargadas, hay unos divorcios muy grandes que han llevado a grandes pasivos ocasionados por esa desarticulación. Las reclamaciones por errores económicos y de gestión que tenemos hoy en día por los recursos naturales suman 55.000 millones de dólares. O sea, nosotros estamos prácticamente entregando unos recursos naturales sin haberlos explotados por la falta de competencias en la institucionalidad. Lo tercero, voy a entregar estas memorias, yo las voy a redactar con Camilo, las mandamos a todos para pulirlas y hacerlos, tengo aproximadamente 25 puntos alrededor de eso, y nosotros estamos entregando como centro de pensamiento de la responsabilidad y sostenibilidad minera un documento de 2 años de trabajo en el que tenemos unas recomendaciones para que la institucionalidad nos llame a discutirlas, no para que las almacene, porque realmente yo creo que todos somos consecuentes en que en distintos foros vamos, hablamos y ahí queda el planteamiento. Nunca llega a ser componente de la alta política general del país. Quiero llamar en términos generales varias conclusiones sobre lo que observé. Primero, nunca apareció el término riesgo, nadie lo mencionó. Y yo considero que todo lo que hablamos hoy se está convirtiendo en un riesgo fundamental en el planteamiento de todos los negocios minero-energéticos que hay en el país.
Yo creo que hoy en día la inversión extranjera, la viabilidad, la factibilidad, la operación de los negocios pasa por un factor de riesgo bastante alto. El segundo es que tuve la percepción de leer todo lo que es licencia, legitimidad y todo lo correspondiente a ese proceso como un proceso inicial, y realmente es un proceso dinámico que tiene que acompañar todo el ciclo minero en toda su vida hasta el mismo cierre. Las condiciones sociales de los territorios, de las comunidades, los mismos actores. Un compañero recientemente decía que la gran minería, los problemas y los actores de cada año son diferentes. O sea, uno puede que elabore un momento dado un documento social de ese contexto y al año esté totalmente inválido, o que crea que ya cumplió y que realmente aparezcan nuevas cosas. La tercera es que, en mi opinión, cambia lo que llamamos el ciclo minero. El ciclo minero empezaba con una previabilidad, y cuando hemos hablado con los planeadores mineros y le planteamos la primera viabilidad es la social, nos dicen, pero ¿cómo se le ocurre? No, todo proyecto minero energético, lo primero que tener es una previabilidad social, inclusive antes de lo geológico, según lo que hemos visto ahora. Entra otro concepto que es muy importante, que es nuevo y que lo tenemos que mirar en estos momentos, y es la economía de los territorios y la economía de los recursos naturales. Nosotros estamos desperdiciando unos recursos naturales sin que tengamos unas cuentas de activos y pasivos. Yo creo que el pasivo al país ya le tiene que llegar el momento, y la academia nos debemos que unir a establecer unos valores económicos de cuánto realmente es el valor de los recursos naturales por distintas unidades, y realmente cuánto de esos recursos naturales estamos incluyendo en la contabilidad social, en la contabilidad empresarial, en la contabilidad ambiental anualmente. Puede que de aquí a 20 años, digamos, nos quebramos el país porque nos consumimos todo el activo de los recursos naturales. Y yo diría que es aplicable sostenible, es porque esos recursos naturales los vamos a cambiar, los vamos a modificar o los vamos a reemplazar en el tiempo. No vi una sola palabra de un término que se llama indicadores. Cero concepto de planeación en todo lo que oí en el día de hoy. O sea, todo lo que hagamos nosotros es como la rendición de cuentas de los ministros, a cuánto me gasté. Y realmente todas estas acciones deben partir de que debe haber un indicador. Y el primer indicador es la línea básica que yo encuentro en cualquier proyecto social. Y ese indicador se debe ir moviendo en el tiempo para realmente cuál es el beneficio, cuál es el ingreso, cuál es la línea económica que yo encuentro en los proyectos. Nosotros no podemos medir hoy ningún impacto en ninguna comunidad, más allá de la poesía, más allá de lo que yo llamo, y se ríen mucho de mí, el marketing publicitario de lo ambiental. También creo que hay algo muy importante, y es lo que tiene que ver con el momento político-social. Yo diría que el ordenamiento territorial, todo lo que está ocurriendo alrededor de los recursos, no lo hemos asumido con toda la responsabilidad que realmente requiere. Casi que nosotros nos estamos refiriendo siempre al pasado, al hoy, y yo creo que nosotros nos vamos a enfrentar a un contexto en el corto plazo mucho más complicado de lo que realmente tenemos imaginado. El desarrollo territorial, el desarrollo del contexto de los recursos naturales, el desarrollo de los proyectos va a ser mucho más complicado de lo que realmente lo hemos tenido, y con un poder de decisión de las comunidades y los territorios mucho más complicado del que hoy tenemos enfocado. Alguien de la Fundación Ideas para la Paz decía que ellos estudian ese motivo, que es inimaginable la forma como el adoctrinamiento de las comunidades que están bajo la cobertura de la SOMAC, o ciertas áreas que son más de 400 de los 1.200 municipios en Colombia, puede ser ya no reversible a una economía tradicional de la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, estamos hablando del hoy, nosotros ya tenemos que hablar de 5 a 10 años. Yo les hago llegar al correo todas estas, tengo 25 propuestas para que me ayuden a pulirlas, y yo diría a la institucionalidad, paren en bolas. Muchas gracias.
Bueno, ya para terminar, pues quería agradecer a la Universidad Nacional por coorganizar este evento. Me parece muy importante este diálogo entre Estado, gobierno, institucionalidad, sector público, sector privado, academia, activistas. Va a empezar con algo y es que la compañera ya no está, pero este evento lo queríamos organizar con todos los sectores. Invitamos a la sociedad civil para que estuviera acá, estuvieron algunos, pero digamos que muchos fueron renuentes a participar. Decían que con el Estado no se sentaban, que con la empresa no se sentaba. Entonces mire que esos escenarios lo que nos permite es crear como esas confianzas, es un caminar, es el inicio de un camino en donde queremos llegar como esa confianza, en donde realmente podamos construir como esa confianza real, que podamos construir conjuntamente. Yo insisto mucho en algo y es el tema de eliminar la dictadura del escritorio. El gobierno se cansó, o se cansó no, lo sigue haciendo, de tomar decisiones desde el escritorio sin conocer los territorios, como decía el profesor ahora. Conocían los territorios desde el helicóptero y por eso es importante lo que venimos haciendo con el tema de gobierno abierto. El tema de gobierno abierto es un modelo de gobernanza que estamos aplicando en el Ministerio de Ambiente, que lo que queremos es mayor colaboración, mayor participación, mayor transparencia, mayor el tema de rendición de cuentas y por eso los escenarios son ideales para eso. Yo cuento algo, yo soy un activista, yo me crecí en el tema ambiental, en el activismo y ahora estoy dentro de la institucionalidad. Digo que soy un activista dentro del Estado, generando cambios dentro del Estado. Yo sé que el gobierno ha generado como ciertas prácticas en donde se pierde la confianza en la institucionalidad, pero creo que no podemos vivir con esa confianza rota para siempre, porque realmente los más afectados siempre son las comunidades, siempre la gobernabilidad, y por eso es importante continuar con este diálogo, que es un inicio, y lo contaba porque estamos haciendo un debate a nivel nacional y a nivel territorial en donde queremos hablar sobre estos temas. El próximo 20 de noviembre vamos a tener en la Universidad del Rosario un evento ya confirmado donde van a estar los 3 ministros que manejan estos temas, que es el ministro del Interior, ministro de Ambiente y ministro de Minas. Es un evento organizado con la Universidad de los Andes, también en ese sentido de la posibilidad de construir confianzas, y creo que es importante poder elaborar como ese trabajo conjunto. No podemos cerrarnos a por qué es sector privado, a por qué es sector público, por qué es activista, porque es academia, no vamos a cerrar y no podemos construir, porque creo que esos son donde empiezan los conflictos ambientales. Lo decía ahora el profesor al inicio, y es el tema de que esto que estamos hablando aquí no se quede en un lenguaje de sordos. Como que sí, muy chévere lo que dijo la academia, muy chévere lo que dijo el sector privado, muy chévere lo que dijo la institucionalidad, muy chévere lo que dijeron los activistas, porque aquí estaban también. Queríamos más, sí, queríamos más, pero lastimosamente no pudieron estar. Pero la idea es que podamos coordinar y podemos hablar sobre estos temas, que nos puedan ayudar a nosotros como institucionalidad, que no las sabemos todas. Tenemos muchas cosas para aprender de todos los sectores y que nos ayuden a tomar las mejores decisiones más acertadas de acuerdo a las necesidades del territorio. Creo que ya pues todo está dicho. El tema de gobierno abierto lo que busca es precisamente eliminar 2 falencias del Estado, que es la falta de continuidad en los procesos y la falta de articulación. Uno siempre insiste, falta capacidad institucional, porque claro, llega la persona, elabora su proceso, se va la persona y todo se pierde. Pero es importante generar esa articulación, ese diálogo, esa continuidad en los procesos, digamos que estamos avanzando en esa línea, y que ustedes son aliados para nosotros como Ministerio de Ambiente llegar a ese objetivo. Queremos que el concepto de gobierno abierto quede en el ADN de la entidad, que no quede que ahora está Camilo Quintero, que ahora está María Cristina, que ahora está Nelson, que ahora está María Camila, no, que realmente esto quede en el ADN de la entidad y que podamos continuar. Y que dependiendo de todos los sectores donde estemos, ustedes nos puedan impulsar a que esto siga. Que bueno, ustedes hablaron de gobierno abierto en el 2016, 2017, pasó 2019 y ¿qué pasó con eso? La idea es que ustedes presionen también a que esto continúe, que no se quede simplemente en que el ministro está muy comprometido con ese tema, pues lo está impulsando, pero realmente puede llegar otro ministro que no le interesa el tema y pues ahí se pierde todo lo que se viene haciendo. Por eso es importante generar como esos procesos de diálogo para generar capacidad institucional. Así es que muchas gracias a todos, creemos que la confianza pues se construye. Eso es un paso inicial para construir esa confianza. Invitados el 20 de noviembre a este foro en Bogotá, queremos hacer el debate territorial, por eso fue inicialmente aquí en Medellín, porque sabemos que aquí se maneja el tema fuertemente, ya lo vamos a llevar a nivel nacional y estar pendientes con los debates que se den tanto en los diferentes escenarios. Ojalá pues que en el Congreso podamos llegar también con un tema bien importante y con mucha presión y con mucho respaldo de todos los sectores.
Pues mil gracias y bueno, ahí estamos a disposición en lo que necesiten. Gracias a la Universidad Nacional, insisto, yo crecí aquí en Robledo, Castilla, San Germán y nunca había entrado a la universidad, muy bonita por cierto, muy bonita, entonces quería como agradecer por eso y bueno, feliz tarde, que esté muy bien.